Bienvenidos un día más a Fuerte y al Lado Natural, este espacio de charla futbolera que tenemos en YouTube. Hoy no está con nosotros José María Cruz, Chumi, por cuestiones personales, pero como siempre aquí andan Javi Llanes y Javi Vallejo. Hola. Muy buenas. Bueno, generalmente hacemos una presentación del invitado, aun cuando generalmente no es necesario, ya que casi todo el mundo pues, conoce o a los periodistas o a futbolistas que generalmente nos acompañan. Así que sí, hoy, pues, ¿qué quieren que les diga? Teniendo el amigo que nos acompaña, Ramón Rodríguez Verdejo. Monchi, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas a todos y un saludo a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube. Bueno, antes de empezar esta charla contigo, queríamos darte un poco las gracias porque sabemos que, como tú dices, sigues al canal y desde el principio pues tu predisposición para echar un ratito charlando con nosotros ha sido máxima. Al final consensuamos que fuera sobre esta fecha para hacer un poco ya balance de la temporada y hablar un poco de los retos que se nos presentan, por lo que queremos pues de corazón agradecer tu presencia, ya que aunque tú curras 24 horas, 365 días al año, este periodo es especialmente jaleoso para ti. Así que, tío, de verdad, estar contigo aquí es una responsabilidad y hablo en nombre de mis compañeros para decirte que es un honor compartir contigo tertulia. Vale, yo agradezco que me hayas invitado. Realmente no quedamos para esta fecha por otra cosa, sino porque pensabais que os voy a dar todas las primicias de los fichajes y por eso fue el hecho de que me citarais en esta fecha. El problema es que no tengo ningún fichaje, así que vamos a tener que prorrogar la entrevista, aquí se termina y empezamos, lo hacemos dentro de un mes. Hasta luego. Aquí tengo algo. Bueno, Ramón, No, yo quería darte personalmente las gracias, aparte de por venir, pues por todo lo que has hecho por el Sevilla y bueno, no tiene uno la oportunidad todos los días de hablar contigo y antes que nada quería darte las gracias por eso. Y ya entrando un poco en la tertulia, yo quería porque nosotros, bueno, que pues tiene más de 40 tacos y ya ha vivido esto último bueno y ha vivido también lo malo, ¿vale? Descenso, en fin. Pero yo quería que tú le explicaras a un chaval de 20 años cómo fue el cambio del Ramón Rodríguez Verdejo, que estaba de futbolista, a llegar a lo que ha sido ahora. ¿Cómo fue ese proceso? Si te costó trabajo y cómo te decidiste. ¿Tú tuviste claro que te tenías que dedicar a esto? Que va, a ver, el proceso es difícil de explicar y poco ejemplar, ¿no? Porque, ejemplarizante, quiero decir. ¿Por qué? Porque yo nunca pensé en ser director deportivo, ¿no? Yo lo he contado creo que alguna que otra vez. Mi vocación de verdad era la abogacía. Yo estudié Derecho mientras era profesional del primer equipo del Sevilla y con la intención de una vez que me retirara ejercer el derecho. Y bueno, las cosas se precipitaron, ¿no? Bueno, me tuve que retirar antes de lo pensado porque bueno, tenía un problema en el hombro y era el momento, yo creo que, de parar. Con 30 años, el club me ofreció la posibilidad de ser delegado, que me gustó porque me parecía que era una buena manera de estar ligado al fútbol, de seguir ligado al fútbol. Y de repente, de noche al día, desgraciadamente, la temporada 99-2000, que seguro que todos los sevillistas sabréis cómo terminó, con un descenso, ¿no? Pues bueno, pues por una serie de circunstancias, Roberto Aleix, que fue mi mentor y la persona que le debo estar aquí hoy, pues me propuso ser director deportivo. Yo creo que en parte por una gran osadía de él y en parte mi aceptación por una gran pérdida total de papeles, ¿no? Yo no tenía ni idea de a lo que accedía, a lo que decía sí, a lo que me enfrentaba en un momento que hoy evidentemente lo miramos con cierto, bueno, pues, formalidad, pero un momento muy complicado para la entidad, ¿no? Donde bueno, la supervivencia del club estaba en entredicho, ¿no? Por los problemas económicos que tenía. Y yo te digo, fruto de una grandísima irresponsabilidad y de no pensar las cosas, dije que sí y me metí en un callejón sin salida, salté al ruedo y ahí me puse a intentar ejercer algo que no sabía en qué consistía, ¿no? Porque nunca había pensado en ello. Monchi, has hablado de Roberto Aleix, que es una figura para ti muy importante y que para el sevillismo ha sido una bendición, pero a mí me gustaría que nos hablaras un poco hoy de otra figura que para mí es fundamental para entender el éxito actual del Sevilla y que tú conoces a la perfección, que es Carlos Salvador Vilardo, ¿eh? Yo tengo la teoría, no sé si estaré equivocado, de que el Sevilla actual no se entiende sin Vilardo y a pesar de que
realmente los resultados deportivos de él no fueron muy buenos en la entidad. Él no se alcanzó el objetivo que se buscaba. Pero yo, en esa idiosincrasia sevillista, ese no rendirse nunca, esa competitividad, ese, por qué no decirlo, ese veneno que muestra el sevillismo, que muchas veces es irreverente, creo que la huella de Bilardo fue fundamental. Él hablaba siempre de los futbolistas clase A, ¿no? Que jugaban domingo, miércoles, y yo tengo esa teoría de que el paso de Carlos por Sevilla nos cambió un poco el chip al sevillismo, tanto a la gente del club como a los aficionados, ¿no? A ver, yo creo que Carlos dejó huella, evidentemente dejó huella, porque más allá de, como tú bien dices, Javi, los resultados deportivos tampoco fueron llamativos, aunque bueno, el equipo no hizo una mala temporada con todos los condicionantes que suponía esa temporada, lo complicado que fue gestionar ese año, ¿no? Con tantos viajes, porque jugamos muchos amistosos, la presencia de Diego, pues evidentemente distorsionamos un poco por ser como era él, ¿no? Todos vivimos un año mágico, ¿no? Pudiendo ser compañero suyo. Pero sí que es verdad que algo de huella dejó. Hace 15 o 20 días vinieron de Argentina a hacernos un reportaje a distintas personas que convivimos con Bilardo, a Jesús Gómez, a Domingo Pérez, me hicieron a mí, ¿no? Y ellos me preguntaban eso, oye, habiendo estado solamente un año, ¿cómo es que dejó tanto huella? Yo creo que dejó huella. Yo creo que sería un poco presuntuoso decir que hay un sevillismo antes y después de Carlos Bilardo. Sí, eso seguro, te lo digo yo, sí hay un Monchi, un Monchi anterior a Carlos Bilardo y un Monchi después, eso sí seguro. Yo creo que el Sevilla es mucho más grande que cualquiera de los que hayamos estado en su historia, ¿no? En cualquier momento de su historia, ¿no? Y yo creo que el sevillismo se ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Cada uno ha aportado algo, ¿no? Pues el invento, ¿no? Pues en su momento, don Ramón, presidente campeador, ¿no? Que campeó, ¿no? Pues seguro que trajo algo, pues posiblemente presidentes posteriores, entrenadores, jugadores, directivos, pero creo que uno solo no. A mí personalmente sí me ha cambiado la vida. Y evidentemente, en la parte que yo, alícuota, que yo hoy transmita al Sevilla, esa parte es totalmente 100% bilardista. O sea, es innegociable. Es decir, mi forma de entender la vida y mi trabajo, no hay un 99% bilardismo y un 1% de X. No, hay un 100% de bilardismo, porque es lo que creo, es lo que posiblemente maduré con él en esos años, en ese año que estuvo aquí, porque fue una época en que yo tenía 23, 24 años, en el que uno va madurando, yo ya me había casado y me impregnó tanto que, bueno, evidentemente, pues eso no lo puedo obviar. Y la parte que yo influya en el Sevilla, sea un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, esa es 100% bilardista, te lo digo yo. Ya, hablaba tanto Valle de esos años de plomo, un poco de esos chavales de que tienen 20 años que no han conocido esa época tan mala, o estás hablando tú de los años 90 de Bilardo, o de tu retirada. Tú te retiraste a finales del siglo pasado y para mí el partido más duro, me acuerdo ahora, el partido más duro que tú has podido vivir como futbolista, ¿te acuerdas de Málaga Sí. antes de la promoción? Yo estaba en la grada y tú en el campo y aquello es de Sarta, que le tiraron las botellas. No me doy la vuelta para que me veáis una señal que tengo de aquel partido, porque queda feo. Sí, la verdad que, a ver, ha sido quizás partidos con ambiente hostil, hemos vivido mucho, ¿no? Yo he estado en las tumbas contra el Pau Salónica y he estado contra el Panathinaikos y he estado en muchos campos complicados, ¿no? Es decir, cuando dice un hostil deportivamente, ¿no? Todo, Sí, claro. Evidentemente, y bueno, he jugado en muchos campos donde evidentemente ha habido posiblemente en ese había una mezcla de todo, ¿no? De hostilidad de todo sentido, sin mucho sentido, porque en lo deportivo el Málaga llevaba con las chanclas puestas un tiempo porque había sido campeón y había ascendido. Pero desde nosotros en aquel momento ya se barruntaba cierta hostilidad, no nos concentramos en Málaga, nos fuimos concentrados al Prado de Antequera, y ya desde el trayecto de Antequera a Málaga ya te cruzabas con coches que tocaban pito y que decían de todo, y ya la entrada en Málaga por la avenida Ciudad Jardín fue apoteósica, ¿no? Con un helicóptero arriba y unas cosas que nos tiraban con pocas ganas de hacernos cariño, y el campo estaba lleno, bueno, es lo mismo, extrañamente, porque ya era el último partido de Liga, el Málaga no se jugaba nada, el campo lleno, y sí, bueno, fue un momento difícil, el campo estaba en aquel momento, estaban ya prácticamente para cambiarlo, ¿no? Y
había mucho cemento suelto, con lo cual lo utilizaron como para recibir, ¿no? Y sí, yo no digo pasar miedo, yo siempre digo de broma, que ese partido jugué con la defensa muy adelantada y yo muy adelantado, pero no era por el sistema, sino era para no estar pegado a la portería. Y bueno, el calentamiento me tiraron con una moneda y bueno, todo eso. Fue después del partido, ganamos 0-1, ¿no? Con un gol de Basile, un penalti que le hicieron a David Moya. Pues bueno, dentro de lo que cabe, yo digo que puede ser uno de los partidos donde posiblemente artificialmente no se vivió un ambiente más complicado. Bueno, y después de esa racha con Roberto Alé, pues sentó las bases y puso un poco la coherencia que faltaba, porque yo creo que en los años anteriores fue un poco una huida adelante. Y a partir de ahí es cuando se empiezan a poner unas bases y empieza a surgir las estructuras que tenemos hoy en día, porque es que yo miro hoy al club y veo las estructuras, la forma de trabajar, un club moderno, y he hecho la vista atrás y eso ha sido un proceso muy largo, pero en el que yo creo, particularmente desde mi punto de vista, que tiene unos buenos cimientos, ¿no? Ahora el club trabaja, es muy metódico, muy profesional y a nivel de incluso europeo, somos una referencia en la metodología de trabajo, ¿no? A ver, Roberto tuvo una gran virtud, tuvo muchas virtudes, pero sobre todo una gran virtud, ¿no? La virtud más importante de Roberto fue que fue capaz de ponerse de frente del sevillismo y contarle la verdad, ¿no? Que yo creo que, como tú has dicho antes, no sé si hubiera hacia adelante, porque yo creo que Rafael Carrión también debe estar en la historia del Sevilla. Yo no soy de los que piensan que Rafael, yo creo que Rafael, que fue el anterior presidente, también tiene que estar en la historia, porque también hizo cosas quizá menos llamativas, porque lo deportivo no le fue bien, pero también ayudó posiblemente al Sevilla que estamos hoy, ¿no? Roberto, en un momento difícil, muy difícil, donde no había ya vuelta atrás, tuvo la capacidad para mirarle la cara al sevillismo y decir la verdad, oye, somos una afición magnífica, un estadio precioso, vivimos en una ciudad encantadora, tenemos un montón de cosas, pero estamos un club que está más cerca de la quiebra que de la realidad, ¿no? que otra cosa. Es decir, un equipo en segunda división con una deuda neta que multiplicaba por 3 los ingresos anuales, bueno, todo era negro. Y él fue coherente en todas sus decisiones y yo creo que el sevillismo le compró esa coherencia y eso facilitó las cosas, ¿no? Evidentemente ese mensaje de Roberto no podría ser muy duradero porque al final el Sevilla no es un equipo cualquiera y yo creo que Roberto puso las bases para que después José María, que es más una persona mucho más ambiciosa en sus conceptos, ¿no? Y José María del Nido pues le diera el cambio que necesitaba para seguir creciendo. Para seguir creciendo era ese, ¿no? Nosotros no teníamos una capacidad económica todavía grande, de hecho nuestra primera venta importante fue la venta del malogrado y querido y añorado José Antonio Reyes, que nos permitió ir creciendo y José María tenía muy claro en el primer momento una cosa, que el club no debería crecer solamente verticalmente, sino horizontalmente. Es decir, no fuera un crecimiento solo deportivo, sino un crecimiento a nivel de estructura, ¿no? Que un departamento de marketing muy importante, que un medio de comunicación propio, que un departamento comercial, que un departamento financiero, que un departamento... Es decir, fue creando cosas y al mismo tiempo fue potenciando o confiando en los que en aquel momento gestionábamos la pasarela deportiva. Y ese crecimiento, que se dice muchas veces, se habla de estructura, es lo que ha permitido que el Sevilla actual, en algún momento que ha tenido algún desvarío, siga manteniéndose en la élite, porque no han sido desde el 2005 más o menos, que es cuando ya el proyecto empieza a consolidarse. Todos los años no han sido años de plata ni años exitosos. Ha habido una 2011-2012, una 2012-2013. Sí, ha habido temporadas un poquito dubitativas, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues se ha seguido creyendo. Y sobre todo, en la parcela que yo gestiono, que es la deportiva, ha habido confianza y credibilidad, ¿no? Esta parcela es una parcela muy complicada. Una parcela donde hay que creer mucho y confiar mucho en las personas que la gestionan. Porque no es todo color de rosa, no es fácil. Siempre digo que firmar a un jugador es de las cosas más complicadas que hay, por muy bueno que sea el jugador, porque al final estás comprando una persona, estás firmando una persona, y por eso yo digo muchas veces, que a veces se me critica cada vez menos, que no hay malos fichajes y no hay malos rendimientos. Y si tú no tienes la confianza, el respaldo, si tú no ves que hay gente detrás que te apoyan, es difícil. Y eso ha sido clave para que
olvidamos el Sevilla de hoy. Que como tú bien dices, a ver, yo no quiero pecar de ególatra, ¿no? Pero sí me gusta presumir de mi club, ¿no? Es un modelo a imitar. Un modelo que todo el mundo intenta imitar. No todo el mundo. Mucha gente intenta imitar. Evidentemente hay gente que no lo necesita porque hay gente que tiene capital suficiente como para comprar jugadores en la fase final de 40, 50, 30 o 60 millones de euros. Pero aquellos clubes que no tienen ese potencial se intentan mirar en el espejo de lo que ha hecho el Sevilla. Como cuando el Sevilla empezó, se miraba en otros espejos. Esto no es decir, yo cuando empezaba, siempre lo he contado, pues había clubes como el Lyon, como el Porto, como aquí en España el Celta, el Zaragoza, que a mí me llama mucho la atención. Y bueno, pues uno va intentando imitar o copiar aquello que cree que es bueno de cada uno. Y nosotros hoy, afortunadamente, y para el orgullo del sevillismo, somos una referencia. Eso no es fruto de Pepito, de Manolito, eso es fruto del Sevilla, del club, de la organización que lo ha conseguido. Monchi, hablabas ahora mismo de la dificultad que tiene tu parcela deportiva. El otro día cuando estuvo Gaby Mercado con nosotros, él nos comentó que siempre le había llamado la atención el hecho de que futbolistas que al principio no habían destacado llegaban al Sevilla y él dijo literalmente, lo partían aquí, y que luego a lo mejor cuando salían no terminaban de rendir, ¿no? Entonces él nos comentó que cuando llegó a Sevilla, él comprendió desde el primer momento que un factor clave en eso es el ambiente que es capaz de crear el club en torno al profesional. Es decir, él hablaba de que el profesional se siente tan a gusto de que luego puede dar lo mejor de sí en el campo. El otro día Lopetegui en la charla con Cristian Toro también lo dijo, ¿no? Que su familia estaba aquí muy contenta y que eso le permitía a él centrarse 100% en su parcela profesional. Entonces, yo imagino que esto que parece que es muy natural en el Sevilla, que será muy fácil, será algo muy complicado, porque un vestuario son futbolistas de distintas nacionalidades, distintas edades, distintos egos, y eso en el Sevilla es una cosa que se hace realmente bien. Sí, a ver, tú estás hablando del futbolista y Gaby posiblemente está hablando de la persona, que es el matiz importante. Es decir, yo cuando de manera totalmente irresponsable e irracional le dije sí a Roberto, cuando llegué a mi casa y me puse a pensar qué tenía que hacer, me preguntaba mi mujer, preguntaba a mis amigos, oye, ¿a qué le has dicho que sí? Yo le decía, le he dicho que sí a algo que creo que consiste en intentar ganar partidos. Cuanto más partidos ganes, pues la gente va más contenta y se acordará menos de mi familia. Y yo siempre decía, oye, y para ganar partido, me ponía yo a pensar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues firmar jugadores, ¿no? Y estar cerca de los que ganan partidos. Ese han sido mis dos pilares en todo lo que yo he creído en el fútbol. Es decir, firmar jugadores, para ello verlo muchas veces, cuantas más veces mejor. Esto es como el que si quiere comprar un coche, oye, pues a verlo muchas veces y al final te encuentras el coche que tú quieres. Pues esto es igual. Y después estar muy cerca del jugador. Pero más que del jugador, de la persona. Yo he sido futbolista. Habrá gente que digan que he sido malo, regular, bueno, habrá pocos. Pero he sido futbolista y he vivido en un vestuario desde que era un niño. Y he estado 10 años en un vestuario profesional. Y yo sé lo que se vive dentro del vestuario. Y sé cuando dicen, hay que ver el club, que no viene nadie por aquí, que nunca están aquí, que solo aparecen con otras cosas. Eso se dice mucho en el vestuario. Yo he intentado evitar todo eso. Y creo que eso el club, la organización, lo ha comprado. Porque es imposible que una persona sola pueda estar pendiente de todo el mundo. Nosotros hemos sido capaces de darnos cuenta de que estar cerca de la persona, intentar que el jugador esté, y lo has dicho tú antes, concentrado al 100% solo en lo deportivo, es un buen paso para llegar al éxito. Y en cualquier estamento o cualquier estrato de la organización, eso lo tienen en su cabeza. Es verdad que yo he sido muy pesado en eso, pero al final ya me lo han comprado. Yo cuento siempre, lo he dicho alguna vez que otra, que para mí el triunfo en Colonia, Düsseldorf, en Colonia porque fue la final, tiene mucho que ver con el ambiente que había en ese hotel de concentración, donde todos íbamos en la misma dirección, pero en la misma dirección de verdad, no, sino todos, desde Alberto, el de nuestra radio, desde Juan Baeza, desde el Javi Gordillo, el fisio, desde Juanjo, el doctor, desde el presidente que estaba allí todo el día, de José María del Nido Carrasco, todos. Y este club no lo puede perder. A ver, hemos visto hace unos días la despedida de Tomás y de Franco, ¿no? Sí. Oye, que se pueda despedir Jesús Nava, se puede despedir Rakitic, se puede despedir Dragutinovic, que han estado en el club, pero Tomás Backel, que ha estado 3 años en el club,
que también ha tenido un poco de primer año muy bueno y ya después fue bajando un poco. Este año, de hecho, ha sido suplente, ¿no? Y sin embargo se va emocionado, sin poder hablar, llorando y dando las gracias. Bueno, le faltó dar las gracias al portero de mi casa. Eso dice algo. Franco, que todos lo conocemos, Franco entró en la rueda de prensa y estaba llorando. Salió de la rueda de prensa y estaba llorando. Sí. Eso es bonito. Para mí es motivo de orgullo, porque eso significa que hemos conquistado a la persona, que hemos sido capaces de llegar a la persona. Porque el futbolista al final es otra cosa. Pero cuando tú llegas a la persona, cuando tú llegas a la familia, cuando tú llegas a los amigos, ya tienes mucho ganado, mucho ganado. Y eso es un denominador común, yo no me lo invento. Yo no sabía que Gaby había comentado eso. Gaby tampoco estuvo aquí 14 años, ni es de Vaca de Pere de Utrera, ni ha nacido en San Juan de Alfarache. Sí, Gaby estuvo aquí 1, 2, 3 años. Y también se fue... Sí, pero cuando yo esto lo cuento mucho en las charlas, ¿no? Una charla que yo doy de tema de liderazgo, ¿no? y de pertenencia a la entidad. Y yo digo siempre lo mismo, oye, poner en YouTube el jugador que queráis del Sevilla, el que queráis, Gameiro, Vaca, Dragostinovic, Luis Fabiano, Escudé, el que queráis, ponerlo, yo no voy a decir uno, ponerlo, y mirad, a ver cómo se despide. Veis uno, cámbialo, pon otro, cámbialo. Es un denominador común, todos se van dando las gracias al Sevilla, emocionados, y eso es así. Ha hablado antes el Valle un poco de los cimientos que puso Roberto Le. Mi hermano ha comentado el tema de la pata un poco humana de la sociedad y esto que estabas tú comentando. Yo quería centrarme un poco en el tema también, el modelo de negocio del club, cómo está estructurado desde el punto de vista económico. Hace un par de años, no sé si recuerdas, estuviste en una tertulia que organizó mi peña con Fede Quintero y yo te hice una pregunta y 2 años después quiero volver a formularte la misma para hablar un poco de la evolución en este sentido. Me refiero a lo siguiente. A ver, como todo el mundo sabe, el Sevilla tiene unos ingresos ordinarios inferiores a sus gastos ordinarios. Es decir, el Sevilla lo que gasta por fichas, sueldo y amortizaciones excede muy mucho de los gastos normales que entran en el club. Por tanto, para paliar ese déficit, el modelo de negocio del Sevilla se sustenta en vender futbolistas para generar plusvalía, ¿vale? O sea, hace 2 años yo te comentaba a ti si el Sevilla, entre comillas, vendía mal su modelo de negocio, ya que siempre se producía cierta desazón en parte de la afición cuando salía un futbolista importante. Yo es algo que nunca entendí, es decir, el modelo de negocio es claro, jugadores ya con cierto recorrido, a los que le quedan 1 o 2 años de contrato, se venden por cantidades cercanas a su cláusula. Bueno, ¿qué problema hay? Si la economía se sustenta así y las vitrinas están empetadas, ¿qué problema hay con que salga Paco Gameiro? En cambio, yo ahora noto, y quiero que me des tu opinión, cierta madurez en la gente, es decir, ahora mismo se habla de que puede, o no, porque el año pasado no salió nadie, ¿no? Pero que puede salir algún futbolista importante. Se habla de Koundé, Nesirio, Campos, el que sea. Yo no noto ahora mismo ese drama. Como si ya mucha parte de la afición hubiera asumido como suyo el modelo de negocio de la entidad y se asuma con naturalidad. Es decir, ¿tú lo ves así también o crees que es una muestra de la confianza en tu trabajo? ¿Cómo lo ves? No, a ver, esto podemos engañar jugando al solitario. Fundamentalmente, este modelo, que la gente lo crea y confía, lo sustentan los éxitos deportivos. Yo siempre digo que en la vida va a haber en Gol Norte un tifo, una pancarta a favor del director financiero del club. Nadie va a decir, qué bueno es Javier Cano, que por cierto el director financiero, eso no va a existir en la vida, no hay, porque la gente, los números le importan relativamente. Los números importan cuando están mal, cuando están bien, no. A ver, sí que es verdad que nosotros hemos sido, creo, transparentes y sobre todo no hemos cambiado nunca el discurso. Es decir, nosotros no nos cuesta reconocer que nuestro modelo de negocio, tú lo has definido perfectamente, es decir, nuestros gastos son los jugadores, amortización, los gastos de explotación, abrir el club, ¿no? Eso tiene un costo, 100, un invento, ¿no? Y los gestores de ingresos son los que son, televisión, abonos, marketing y competiciones. Competiciones fundamentalmente en la competición europea. A día de hoy, en el nivel de costo que tenemos nosotros de la plantilla, que supone el 80 o el 90% del gasto, no te da, es decir, no te da esos ingresos para cubrir ese gasto. ¿Qué es lo que hemos hecho históricamente? Aquí teníamos 2 opciones, adaptarnos totalmente al ingreso y decir, oye, pues ¿cuánto tenemos de ingresos? 100 millones. ¿Cuánto dicen los que saben de esto que hay que invertir en la plantilla de esos 100 millones? 70%. Bueno, pues 70 millones para coste de salarios y amortización y 30 millones restantes para gastos de explotación. Punto. Y tú tienes una plantilla de 70 millones, oye, pues habrá días que estará el quinto, días que estará el octavo y días que estará el 14. Eso funciona así y eso ha sido
no hay ningún misterio. ¿Qué hicimos nosotros? Un poco cuando entra José María del Nido, y después Pepe, pues creo que con un magnífico criterio mantiene con esa ambición, aunque a lo mejor Pepe no la transmite tanto como José María, pero también un presidente muy ambicioso. Dijimos, oye, pues vamos a seguir con un modelo en el cual la plusvalía sea nuestro ingreso extraordinario que se convierte en ordinario. Y es lo que hemos hecho históricamente. Nos hemos dicho, oye, pues si ingresamos ordinariamente, de forma ordinaria 100, vamos a intentar con las ventas ingresar 140, con lo cual ya el 70% no son 70, son 98. Y vamos a tener una plantilla por encima de nuestros ingresos ordinarios. Ese modelo a día de hoy ha dado resultados porque hemos sido capaces de reemplazar, porque yo siempre digo que el problema no es vender, el problema es comprar mal. Entonces nosotros cuando hemos comprado mal, pues nos salió las cosas bien, y cuando hemos comprado bien, las cosas han salido bien. Esto funciona así, no hay mucho más que darle vuelta. Entonces, mientras que no nos equivoquemos mucho, pues este modelo va a funcionar. El problema es el día que nos equivoquemos más de lo que acertemos, que tendremos que volver atrás. ¿La gente no lo ha comprado? Sí, evidentemente no hay tanta discrepancia como había a lo mejor al principio, ¿no? Que decía, no, porque no se vaya nadie, además tráete a este, a este, a este. Sí, claro, sí. Entonces, yo tengo un amigo común, además, ex periodista, no periodista, pero bueno, que ahora no está trabajando, mandaba toma mi cuadro. Y yo le decía, sí, el cuadro es magnífico, el problema es que me falta el banco que vamos a robar para poder hacer el cuadro, porque tenemos que robar un banco o dos posiblemente. Me diría don Manuel, no cerrar un banco, tendríamos que abrir un banco para poder hacer ese cuadro. Entonces hay que tener paciencia. Además nosotros somos un club con un perfil muy claro de jugador. Nuestro jugador más caro de la historia es Ronnie López, 23 millones de euros. Eso es decir, tú te vas a cualquier equipo, ya no te digo de la Premier de posiblemente todos los equipos que estén en la Premier, todos hayan comprado jugadores por encima de eso, pero vete a Francia y seguro que encuentras por lo menos 8 o 9 equipos con jugadores. En Italia, idem. Aquí en España sabemos, ¿no? Villarreal, Valencia, Atlético de Madrid, todos han comprado jugadores. Ese modelo nosotros lo tenemos que mantener creyendo en ello, porque hay detrás un trabajo. Y ese trabajo nos ha ido bien, pero no ha ido bien porque Monchi, que es muy bueno, que no, Monchi es el que pone la cara, punto, para lo bueno y para lo malo. Afortunadamente, las cosas salen más bien que mal, y salen más veces para lo bueno, pero después también para lo malo. También me equivoco mucho. Pero detrás hay un trabajo muy bueno. Detrás hay un trabajo muy bueno que nos permite tener un conocimiento del mercado que hace que podamos tener argumentos para no tener miedo a salir de jugadores. ¿Que siempre acertamos? No, que nos hemos equivocado mucho. Sí, yo digo, nos hemos equivocado mucho más de lo que la gente dice que nos hemos equivocado. Pero es un modelo basado en una estructura de seguimientos y ahora de datos. Ahora trabajamos con el informe subjetivo y con un informe objetivo que yo creo que no hay que abandonar. Yo siempre digo, el día que me dedique más a ir al Falla que ir al Sánchez Pizjuán, pues siempre diré que lo que me siento más orgulloso de haber sido capaz de construir en este club no son los títulos, ni los fichajes, ni los nombres, sino fundamentalmente de haber creado una estructura de trabajo, un departamento muy bueno, gente muy buena, gente muy capaz, muy trabajadora, y ahora de crear un departamento de I+D que yo creo que nos va a dar un empujón tremendo para poder seguir ahí arriba, que no es fácil mantenerse de arriba. Bueno, Ramón, y ahora yéndonos un poquito a la actualidad, a esta temporada, bueno, a mí me ha faltado un minuto o un despeje de Diego Carlos para afuera para calificarla como perfecta, porque yo realmente la pienso en frío y si nos hubiéramos metido en la final, para mí la temporada es perfecta, porque récord de puntos, clasificado para el cuarto puesto, que realmente creo que es el objetivo del Sevilla, el que tiene que luchar año tras año, súper solvente, y tan solo el lunar de que nos podíamos haber metido, que claro, que el Barcelona te puede eliminar evidentemente, pero quizás ese es el único lunar que le veo a la temporada, que también fue una concatenación de hechos que dio ahí con muy mala suerte y pasó lo que pasó. Pero yo quitando ese detalle, para mí la temporada es de sobresaliente y muy alto. ¿Tú qué nota le pondrías y cómo ves la plantilla de cara al año que viene?
A ver, mi nota es una nota muy subjetiva. Y no porque yo sea parte, sino porque yo controlo parámetros que vosotros no controláis porque evidentemente no son públicos, ¿no? Entonces, sin esos antecedentes, me parecería injusto clasificar la temporada sin tener eso presente, ¿no? Nosotros venimos desde el 13 de marzo de 2020, decidimos irnos a la ciudad deportiva y confinarnos todos porque así lo dijo el gobierno. El 8 de mayo volvimos a entrenar en la ciudad deportiva, el 11 de junio empezamos a competir, el 23 de agosto vamos a la final de la Supercopa, perdón, al final de la Europa League, el 24 de septiembre, fue sí, vamos a la final de la Supercopa. El 27 de septiembre empezamos la Liga. Pero no imagináis, no os podéis imaginar, es decir, Netflix, Amazon y HBO tienen que hacer todos juntos una serie para que pudiéramos contar lo que hemos vivido en eso. Es decir, no hay plataforma suficiente para contar lo que hemos vivido en estos 11, 13 meses, ¿no? Si contamos desde marzo, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo a la hora de decir, vengamos a hacer cuentas, eso hay que ponerlo encima de la mesa, fundamentalmente, ¿no? Todo lo que hemos hecho, porque yo me niego a analizar 8 meses, yo tengo que analizar todo. Eso. Y en eso, por ahora no es que sea sobresaliente. Lo siguiente a sobresaliente, matrícula no y todo junto, ¿no? Yo que era un buen estudiante, saqué muy buenas notas en Code, pues esas notas que prácticamente eran todas matrículas multiplicadas por 3 para calificar lo que ha hecho el equipo. Cuando digo el equipo, digo todo. Si nos centramos en lo deportivo en estos últimos 8 meses, o desde septiembre, 9 meses, a ver, evidentemente nos queda todo el regusto de que hemos estado muy cerca de muchas cosas importantes. Hemos estado muy cerca de jugar una final de la Copa del Rey, hemos estado muy cerca de eliminar a un magnífico equipo como el Dortmund y hemos estado muy cerca de estar ahí. No digo ganar la Liga porque son palabras mayores, pero de estar ahí hasta el último momento. Pero yo creo, siendo buena la temporada, los otros 5 meses, es decir, los meses desde marzo a septiembre, yo, en cuanto a crecimiento de equipo, a crecimiento de club, me quedo con estos 8 meses. Me quedo estos 8 meses porque creo que el club, la organización, el equipo, los jugadores, el cuerpo técnico, todos hemos dado un paso. Hemos dado un paso importante. Hemos dado un paso en creencia en nosotros mismos, ¿no? En confianza, que evidentemente hay que refrendar, ¿no? Porque esto hay que continuamente. Pero yo creo que hemos salido reforzados todos, ¿no? Todo lo que ha pasado, que ha sido, insisto, ¿no? Tendríamos que dedicarnos muchas horas a contar todo en momentos muy complicados, muy difíciles, que nada que ver tienen con lo deportivo, ¿no? Que han sido circunstancias, como yo digo, yo he tenido que cerrar el libro de Directo Deportivo y he abierto otro libro totalmente distinto, donde yo buscaba ¿dónde pone? No, ahí no está. ¿Dónde pone COVID? No, ahí no. ¿Dónde pone pandemia? ¿Dónde pone antígeno? ¿Dónde pone? No encontraba nada y teníamos que gestionarlo. Es decir, yo Zoom, me creía que era una marca de desodorante. No, Zoom es un sitio donde tú te metes con unos tipos a hablar. Team era, yo conocía el Team no sé qué, un equipo, pero no, Team es una cosa también para hablar. Entonces, todas esas cosas, es decir, ponerte delante, como estoy con vosotros, delante de 40 y tantas personas y decirle, señores, que tienen que meter la mano un poquito y tal, no sé cuánto, pero de todo tipo, es decir, que entonces todo esto nos ha unido y nos ha hecho más fuertes. Yo creo que ya un reflejo se ha visto en estos 8 meses, la segunda temporada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que seguir creyendo y seguir confiando en nosotros mismos. Yo cuando volví de Roma, me acuerdo que en los primeros consejos de administración, yo le decía a los consejeros, al presidente, al comité ejecutivo, que el objetivo del Sevilla tenía que ser conseguir 80 puntos algún día. ¿Por qué? Porque para conseguir 85 primero hay que conseguir 80. Entonces, sí, desde 60 no pasa 85 en la vida, no hay en la historia, no hay ningún club que lo haya hecho. Y bueno, pues estamos ahí, ¿no? La primera temporada fueron 70, han sido 77. ¿El año que viene cuánto van a ser? O sea, no son 54, porque esto no es matemática. Pero creo que estamos en un momento donde tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que tener mucha tranquilidad, donde las decisiones que tenemos que tomar son decisiones importantes. Cuando tú subes, evidentemente cuando estás abajo hay un margen de subida importante y no es fácil, pero evidentemente hay recorrido. Cuando tú llegas y nosotros estamos ya más o menos aquí, estos últimos escalones, este último tramo son los más complicados. Y hay una cosa muy importante, cuando tú estás arriba, la caída
te lo digo yo, cáete de un quinto o cáete de un primero, a ver qué te pasa. Entonces, tenemos que ir con pie de plomo, sin precipitarse. Sabéis que soy, y Álvaro, que quizá con el que hablo más de vosotros, sabéis que soy un asiduo en Twitter, y yo a veces, no digo me río, porque no, pues respeto todo, pero me llama la atención, ¿no? Ya tenemos todas las plantillas y además lo de siempre, que esto es muy bueno, que esto es muy del sevillista. No hay que vender a nadie, hay que traer un montón de gente, con lo cual hay que hablar rápidamente con Tebas y con Luis Rubiales para que nos permitan a nosotros, no ningún club del mundo, a nosotros sí, tener 50 fichas, porque si no se va nadie y vienen muchos. Entonces, yo entiendo, ¿no? Y es bonito, ¿no? Y además yo me nutro mucho, me gusta, ¿no?, leer y me gusta escuchar, porque siempre hay alguien, no, hay muchos más que saben más que tú, porque son gente que les gusta el fútbol internacional, les gusta el fútbol nacional, y te dan nombre y te dicen nombre y te lo argumentan y dices, oye, mira. Pero hay que tener tranquilidad, no sacar, ¿por qué? Porque, como he dicho, estamos en un momento donde ya nos podemos equivocar poco, porque no hay margen, ya estamos muy cerca de la élite. Monchi, habla tú de 50 fichas y que a Lopetegui le dejen poner 25 titulares, porque aquí nos gusta un drama. Y 12 cambios. Y yo entiendo que estamos todos con esa... Joder, si hubiéramos tenido un delantero que hubiera metido 20 goles, no hemos tenido un delantero que ha metido 20 goles, hemos tenido uno que ha metido 24. Sí, porque antes era, es que no meten muchos goles, llevamos 2 años batiendo todos los récords, este año hemos batido récords habido y por haber, por eso hemos terminado como hemos terminado, por eso evidentemente hemos estado hasta la penúltima jornada, o hasta la tercera jornada por la cola, en la pelea, ¿no? Salíamos en los diarios entre los 4 candidatos, ¿no? Porque yo ayer comía con un buen amigo mío, un agente, ¿no?, antiguo, ¿no?, con el que tengo una magnífica relación, nada que ver con lo deportivo, y me decía que cuando se hace una plantilla lo que hay que tener es un buen portero y un buen delantero, ¿no? Digo, hay que te metan pocos goles y que metan muchos. Digo, sí, posiblemente sea eso así. Es una tontería, pero es verdad. Y nosotros este año hemos tenido un tío que ha metido muchos goles, que es Josep, y un portero que ha parado mucho. Y por eso hemos terminado el cuarto a 15 puntos, creo que son del quinto, ¿no? Bueno, vamos a tener que seguir en esa línea. Bueno, pues Ramón, te dejamos ya. Antes de empezar la grabación nos dijiste que tenías a Messi ahí tomando café contigo, ahora que no tiene equipo, lo de un Agüero o una hojana muy gorda, está contigo ahí en la cocina y no está bien, hace esperar al chaval. He leído estas cosas, he leído esta semana algunas cosas unas cosas y me ha hecho mucha gracia, digo yo. Sí. Pero bueno, estamos bien, estamos trabajando muy a gusto, de verdad que, y me gustaría terminar con esto, estoy muy contento de ese departamento que hemos creado de I+D, que nos va a dar mucho, nos va a aportar mucho a la dirección deportiva. Hemos creado también un departamento de datos, ya que no solamente afecta a la dirección deportiva, sino un departamento transversal que irá dando la información a los distintos departamentos del club, marketing, ticketing, comercial, comunicación. Y bueno, estamos otra vez, como yo decía siempre, haciendo cosas distintas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que hacer cosas distintas porque es la única manera de crecer. Estamos en un momento bonito de la planificación, difícil, porque el mercado está como está, es un mercado muy complicado, donde no se mueve nadie, donde todo el mundo dice, tengo que vender para después comprar, pero claro, si todo el mundo tiene que vender, nadie compra, se complica la cosa. Pero bien, estamos trabajando bien y soy optimista y después, bueno, con el míster, pues hay un diálogo continuo, más allá de que no está aquí en Sevilla, pero tenemos una comunicación continua y luego tengo una confianza total por parte del comité ejecutivo, ¿no? Fundamentalmente por los 2 consejeros delegados, Pepe Castro y José María del Nido, pero por el resto de consejeros, por Gabriel Ramos, que es vicepresidente. Bueno, la verdad que trabajando muy a gusto y me permite incluso hasta pararme y dedicarme a contaros mi vida. Bueno, muchísimas gracias, tío. Hasta otra. De verdad ha sido un auténtico placer y repetiremos, ¿no? Bueno, sí, a ver si cuando ya tenga los fichajes hechos. Eso lo ha dicho, eso está grabado, ¿no? Que lo ha dicho antes que cuando los fichajes va a venir aquí. El problema es que no traiga ninguno, entonces hablamos de los fichajes del KDTA. Bueno, nos tendremos que conformar con una venta. También. Bueno, Ramón, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y a todo el mundo por este ratito de charla tan divertido que hemos tenido. Un saludo. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego.